Buenos días, mis hermanas, princesas de fe. Hoy es domingo, día 11 de agosto. Y esta semana me toca dar los estudios y espero que sean de bendición para ustedes. Pero vamos a empezar con el versículo de memoria. Y esto se encuentra en Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y hoy vamos a mirar Gálatas 1. Y vemos que Pablo envió una carta muy personal a un grupo de iglesias de Galacia, que ahora conocemos como el libro de Gálatas. Porque le importaba su bienestar espiritual y sintió la necesidad de hacérselo saber. Pero esta carta incluía verdades que sorprendieron a algunos y recibió críticas mixtas. Pero a Pablo no le interesaba complacer a la gente ni endulzar la verdad. Le apasionaba que el evangelio se presentara con claridad y que estos nuevos creyentes comprendieran con precisión su salvación. Y voy a empezar con Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así vemos que Pablo quería agradar al Señor y no le importaba si agradaba a los hombres o no. Quería agradar al Señor. Pero vamos a regresar al versículo 1, Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, el llamado de Pablo como apóstol no era de hombre, ni fue a través del hombre. No se originó con el hombre y no ha venido a través del hombre. Se originó con Dios y vino directamente de Dios. Su posición como apóstol no se basó en encuestas de opinión o cualquier consejo humano. Se basa en un llamado divino de Dios. Entonces Pablo acababa de regresar a Antioquía de su primer viaje misionero con Bernabé, cuando un grupo de judíos de las iglesias de Galacia lo acusó de diluir el evangelio para hacerlo más atractivo para los gentiles. Los judaizantes querían agregar obras a la salvación. Miramos a versículo 4, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fíjese que no dice el que recibió nuestras buenas obras, no. Dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y también dice que esta era la voluntad del Padre. Pero este grupo de judíos, conocidos como los judaizantes, estaba distorsionando el evangelio al decirles a los cristianos gentiles que tenía que volverse más como ellos.
En concreto, querían que los gentiles se circuncidaran y siguieran la ley y las costumbres religiosas judías, además de recibir a Jesús como su Salvador. Intentaron adaptar el Evangelio a lo que creían que tenía sentido para ellos. Y Pablo abordó con valentía esta narrativa falsa. Y es por eso que los versículos 6 y 7 tienen un tono tan directo y contundente. Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo había echado raíces y estaba creciendo en los corazones de esos creyentes gentiles de Galacia. Estaban empezando a experimentar la libertad por la gracia de Dios, a creer que Jesús había pagado por todos sus pecados en la cruz. Pero los judaizantes estaban colocando sus propias prácticas tradicionales por encima del Evangelio, insertando sus reglas y costumbres como requisitos para la salvación. Era como si la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús no fueran suficientes. Pero hermanas, todo lo que hace Dios, todo lo que hace Jesús es suficiente. Pablo dejó las cosas claras al recordarles a las iglesias de Galacia que no hay otro evangelio y que cualquier falso maestro que añadiera o hablara en contra de él debería ser maldecido. Las fuertes palabras de Pablo eran necesarias porque se trataba de una cuestión de vida o muerte. Miramos Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero antes de dar otro paso, hermanas, asegurémonos de que entendemos claramente el Evangelio de Cristo. Hemos sido salvados por la gracia de Dios a través de la fe. Es puramente un regalo de Él, no algo que podemos ganar o mantener o atribuirnos, no. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios eligió amarnos incluso antes de que lo conociéramos y dio a su único Hijo para pagar la deuda por todos nuestros pecados. Es solo a través de Jesús que recibimos la salvación. Nada ni nadie puede quitárnosla una vez que lo invitamos a ser nuestro Señor y Salvador. Juan 3:16, creo que todos conocemos el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 10, 28 al 30. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús es el único que puede redimirnos, salvarnos y transformarnos. Y nadie tiene la autoridad de agregar o quitar algo de su evangelio. Nadie. Él es nuestra fuente de paz, amor y alegría. Y la seguridad y la libertad que anhelamos solo se pueden encontrar en Él. Así que los judaizantes enseñaban que todos debían obedecer la ley para tener acceso a Dios. Ahora Pablo enseñaba un concepto radicalmente diferente, que el acceso a Dios se logra a través de la fe en Jesús, no a través de la ley. La controversia surgió, porque algunos que se habían infiltrado en la iglesia creían que todos los gentiles debían circuncidarse. Pero el conflicto no era realmente sobre la circuncisión, era sobre la ley versus la fe y sobre lo que nos lleva a Dios. La obediencia a la ley o creer que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y vamos a mirar Gálatas 2, 15, 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, cuando creemos en el Señor Jesucristo, recibimos perdón inmediato y recibimos paz con Dios. Es nuestro ahora y para siempre. La ley dice, hazlo, pero la justificación dice, ya está hecho, solo tiene que creer. Y este es el glorioso don de la gracia de Dios. Ningún acto, ningún ritual, ninguna palabra específica nos hace merecedores de este don. Es solo por la gracia de Dios, en respuesta a nuestra fe, que Dios nos ha acreditado la justicia de Jesús. Es solo por fe en Jesús. Hasta mañana, hermanas.